pero busque su cuenta de WhatsApp. Ella tiene una foto de perfil, ahí la puede ver y habla con ella, ¿sí? Bueno, pero quiero decir que no la veo en pantalla, que hay que recordarse que esto también se ve, esto no es solamente audio, también es video. Este programa es en vivo. Esto Así cambió, es. esto cambió, Vivo. la radio cambió, ¿eh? La radio Eh, era buena porque te permitía a ti hacerte el erudito, leyendo cosas. Digo, no es el caso de la gente que está bien formada, preparada como los miembros de este programa, pero mucha gente que se hizo una especie de héroe del conocimiento, don Miguel, de un erudito, bueno, a veces hasta políglota eran, porque leían. wow. Sí, claro, a veces leían en unos idiomas que tú decías, Dios mío, ¿y qué preparación que tienen estas personas? Pero la radio cambió ahora. La radio tiene un fisgón que se llama televisión que lo acompaña y por vía de consecuencia no se puede robar la confianza de la gente, ni Bueno, engañar, ahora ni estafar a la gente. el teleprompter le permite a muchos políticos, especialmente aquellos que son pretenciosos, que quieren dar la idea o la impresión de que saben más, Más de que la están cuenta. más de la cuenta, y aparentemente improvisar. Pero se nota claramente cuando se está improvisando y cuando no se está improvisando. Claro. De todas maneras, yo creo que los Hay, discursos políticos hay no deberían improvisación. tener más de... Hay improvisación en el gobierno. Usted habla de improvisación. Hay mucha improvisación en el gobierno. Hay improvisación. Y hay Pero demasiado... eso es bueno si improvisan es porque saben bien. Y hay mucha... Y también hacen mucha... Bueno, para mí el principal problema que debe corregir el gobierno es la sobreexposición, porque yo creo que eso le ha afectado mucho. Y yo lo digo no como una crítica, pero no voy a seguir insistiendo en esto porque parecería que yo estoy tratando de obligar al gobierno a hacer lo que el gobierno a lo mejor no quiere. No, Pero es un y hay gente problema. que critican en demasiado. Por ejemplo, están criticando que el presidente fue a la FITUR. ¿Cómo que se llama eso de FITUR, don Miguel? Es la Feria Internacional de Turismo. Feria Internacional de Turismo FITUR. Y dicen, bueno, que es una visita oficial y lo que a la gente le molesta es que el FITUR no es un órgano de representación de gobierno. Pero ¿cuál es el problema, señor? ¿Y cuál es el problema? El presidente es oficial porque está el presidente. No, la visita de un presidente a un país cuando es avisada y cuando es programada es una visita oficial. Lo que en esta oportunidad no creo que sea una visita de Estado. Correcto. Quizás por cortesía el rey lo reciba por las buenas relaciones que hay entre España y la República Dominicana y además porque el acontecimiento o la feria a la que va el presidente de la República Dominicana es una feria oficial del gobierno de España, del Reino de España y del gobierno de España, por supuesto, pero no está en la obligación de recibirlo, por cortesía lo hará. Él más fácil va a la Zarzuela al Palacio de la Zarzuela que a la Moncloa, porque la Moncloa es el palacio del gobierno, del jefe del gobierno español. La Zarzuela, el Palacio de la Zarzuela es donde reside el rey, que es el palacio presidencial del rey. Sí. Digo, no presidencial, perdón, la sede oficial del rey de España. Para los asuntos de índoles diplomáticos, mayoritariamente. Sí, pero yo creo que él recibirá y el presidente se reunirá también con Pedro Sánchez. Es una oportunidad que el presidente, para eso tenemos un embajador que supongo que será lo suficientemente activo como para llenar todos esos requisitos protocolares que anteceden a un encuentro entre dos jefes de Estado. Si bien la visita no es de Estado, tiene su importancia, porque lo que procura el presidente de la República en su viaje, que dicho sea de paso, hubo una metedura de pata en lo que tiene que ver con la compra de los boletos, boletos económicos y que no fueron en su totalidad pagados por el gobierno. Algunos hicieron un cambio hacia boletos de primera clase, pero compensaron o pagaron la diferencia. ¿Tú me permites que yo diga algo sobre eso? Pero don Miguel, para eso lo estoy enchinchando. Yo creo que es una ridiculez aclarar que el presidente está viajando pagando un ticket económico. Un gobierno incluso como este, que se precia de tener una economía pujante, del mayor crecimiento
de toda América Latina en los últimos años no puede caer en un acto de mendicidad, en un viaje de 8 horas del presidente de la República y su principal equipo de colaboradores, pretender que es una buena decisión de transparencia o de economía comprar tickets de económico, porque incluso en un ticket económico con un presidente en un avión de 8 horas, plantea un tema de inseguridad. Plantea un tema de inseguridad. De manera pues que a mí me pareció ridículo cuando yo leí ese tweet del secretario administrativo de la presidencia. Pero ese no aparece, yo me cansé de buscarlo. Bueno, pasó? Porque él lo borró, no relaje, lo borró, pero miren, señores, eso es puro populismo. Un presidente de la República, el presidente Luis Abinader, tiene que viajar con el mayor nivel de seguridad y de confort que fuera posible, porque el presidente es el que representa el país y los intereses nacionales. Eso es populismo, porque la República Dominicana, por ejemplo, en los procesos, yo recuerdo un proceso que todo el pueblo dominicano debe recordar, que es el famoso proceso de los franceses, donde estaba Castigny, Odos y otros más imputados de origen francés, que estaban imputados por el caso de 700 kilos de cocaína del aeropuerto Punta Cana. Y la República Dominicana tuvo ganancia de causa. Digo República Dominicana porque hablo del Ministerio Público de la ocasión, que tuvo ganancia de causa imputando el tipo penal y obteniendo no solamente la sanción punitiva, perdón, la sanción que tiene que ver con la privación de libertad que comporta la norma, sino también que obtuvieron ganancia de causa en el decomiso de un jet privado. Entonces la República Dominicana tiene jets privados. Ese es uno, yo estoy mencionando uno. Entonces, el presidente de la República... Pero el gobierno, el Estado Dominicano. El Estado Dominicano. El Estado Dominicano es dueño de ese jet a través de un decomiso que se hizo por vía del sistema de enjuiciamiento penal de la República Dominicana. Entonces, ese es uno, que solamente hay que echarle gasolina, darle mantenimiento, y el presidente de la República tiene la facultad de disponer que eso sea... ¿Y dónde está ese avión? Aquí en Sanssouci. Pero es un avión... Valentín. De los mejores. Pero un avión Valentín, pequeño. Es grande. Adelante. Tenemos a nuestro invitado en línea, quiero avisarles. Vamos a explicarle al público que en esta ocasión vamos a hacer un cambio en cuanto al orden en el que habitualmente trabajamos, y en nuestra entrevista principal va a ser ahora en este momento con el ingeniero civil especialista en proyectos hidroeléctricos, que ha sido asesor de empresas públicas y privadas y que es toda una autoridad en la materia de lo que es proyectos hidroeléctricos. Bernardo Castellanos está con nosotros. Bienvenido, señor Castellanos, al Rumbo de la Tarde. Buenas tardes. Primeramente, feliz año para todos los integrantes de este prestigioso equipo y para la audiencia que nos sigue. Y como siempre, un placer compartir con ustedes en este espacio. Ingeniero, yo tengo una primera pregunta. Y yo tengo un primer saludo. Saludo, ingeniero. Sí, también me uno a ese saludo y a la felicidad. No lo felicito de año porque ya yo tuve la oportunidad de hacerlo. Pues yo no le he hecho. Feliz año 2022, ingeniero. Mire, la pregunta mía es que en estos últimos días ha circulado la versión de que el fideicomiso es irrevocable. Queriendo decir con eso que ya eso no se puede cambiar. A mí no entiendo por qué se puede decir que una decisión de un gobierno que luego se compruebe que no es una medida saludable para la economía de un país, tenga que aceptarse porque es irrevocable y así se dio. Bueno, fíjate una cosa, Miguel. El fideicomiso todavía no está en efecto. ¿Por qué? No ha sido aprobado. Porque el contrato de fideicomiso que firmó Antonio Almonte 2 veces, porque si usted busca el contrato, la firma de él aparece 2 veces representando al Estado. Ese contrato de fideicomiso, para que sea legal, tiene que ser aprobado por ambas cámaras, Cámara de Diputados y el Senado. Fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero todavía tiene que ser aprobado en el Senado para que entonces eso le da la legitimidad de ser una ley. Le da la legitimidad. Yo lo que me refiero es al carácter irrevocable. Bueno, lo que pasa es...
Bueno, pero es casi seguro que eso lo va a aprobar el Senado. El sello gomígrafo, ¿cómo fue? ¿El qué? El sello gomígrafo. En el caso, ¿por qué me dicen? Sí, pero fíjate qué pasa. Sí. Como eso es una ley, el contrato se convierte en ley, y ese contrato firmado por Antonio Almonte, representación del Estado, dice que el fideicomiso es irrevocable durante 30 años. Pues entonces, ya es un tema de discusión de los abogados que Valentín puede aportar más que yo. Pero realmente el contrato de fideicomiso firmado por Antonio Almonte dice que el fideicomiso es irrevocable en la duración del mismo, que son 30 años. Está bien, años. pero lo hace irrevocable por 30 años la aprobación eventual del Congreso. Otra ley lo puede hacer revocable. Así es. Así es, pero si me permite solamente por un segundo decirle el ejemplo sencillo del peaje sombra. Era irrevocable hasta el año 2035, creo que era. Y mire, ya se acabó, se terminó. Eso no es problema. Yo espero que le pongan fin a porque esto es un robo. No, ese fideicomiso es un robo. Pero Valentín, perdón, no es que el contrato del peaje sombra era irrevocable, y lo que pasó ahora no fue que se revocó, fue que se negoció. Se negoció, exactamente. Son dos cosas diferentes. Aquí, ¿con quién tú vas a negociar? Con el comité técnico que tiene el control absoluto y total del fideicomiso, porque vamos a precisar quizás algunos conceptos. Aquí lo que hay que meter preso gente también, jefe, porque ahora mismo lo que hay es persecución política, ¿verdad? Aquí se persigue a presuntos comisores de actos de transgresión a las disposiciones punibles. Bueno, cuando ocurra que tenga que venir otro gobierno que le importe más el pueblo dominicano, que le importe más porque como decía el presidente ecuatoriano, el presidente chileno recién electo, se hizo famoso diciendo: el que vende la cosa pública le roba al país. El que enajena la cosa pública le roba al país, decía él, y se hizo famoso y hoy es presidente. Vamos a aprovechar perdóname, castellano, Dios mío, hermano querido. Porque la discusión alrededor del fideicomiso se ha centrado en el tema de Punta Catalina, ¿no? Bueno, es que porque vamos a estar claros en lo siguiente. No hay un rechazo necesario a la figura del fideicomiso. No, en eso estamos de acuerdo. Porque existe en la actualidad el fideicomiso RD Vial, y ese fideicomiso no está siendo objetado. ¿Por qué no está siendo objetado? Porque es que hay diferencias muy marcadas entre el fideicomiso RD Vial y el fideicomiso de Punta Catalina. Y voy a citar cosas específicas. Número 1. El comité técnico que se crea en el fideicomiso RD Vial por decreto es un fideicomiso, es un comité técnico institucional. ¿Por qué? Porque dicho comité técnico está compuesto por el ministro de Hacienda, quien es el presidente del comité técnico, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el vicepresidente, y el ministro de Obras Públicas, que es el secretario técnico. Pero ex oficio. Son nombramientos ex oficio, como tú bien señalas, pero además con la particularidad que estos incumbentes ex oficio son funcionarios públicos. ¿Y qué sucede? Que al ser funcionarios públicos están sujetos a todos los sistemas, ellos como funcionarios, a rendir cuentas y a la supervisión y todos los mecanismos de control establecidos en la Constitución y en las leyes que rigen el sector público. Ahora, en el caso de Punta Catalina no sucede eso, porque el comité técnico no es ex oficio. Son personas físicas del sector privado nombradas con nombres y apellidos. Y yo, en términos personales, siempre recalco, no objeto a ninguna de esas personas. Pero tienen conflictos de intereses, y me excusa. Y lo profesional, porque tengo relaciones primarias con dos de ellos, uno desde mi infancia y uno de hace más de 40 años. Entonces ese no es el problema. Ahora, ¿qué pasa? Que como estas personas no son funcionarios públicos, no están vinculados al Estado, no están sujetos al control, a la fiscalización que establece la Constitución para todas las instituciones públicas y sus funcionarios, y no tienen la obligación de rendir cuentas al estamento público, porque el Estado, al constituir el fideicomiso, se desprende del activo de Punta Catalina, lo pone bajo el control del fideicomiso, y el control de ese fideicomiso, quien lo tiene y lo ejerce realmente es el comité técnico, porque la fiduciaria, inclusive lo dice el contrato de fideicomiso firmado por Antonio Almonte, que actúa bajo las instrucciones directas del comité técnico. Ahora bien, yo quiero leerle a ustedes
la declaración que hizo Sigmund Freud, el director de Alianza Pública-Privada, que como ustedes saben es el buque insignia o uno de los buques insignia de este gobierno. Es el buque insignia de este gobierno, privatizar todo lo que sea público. Entonces, cuando se hizo la aprobación en la Cámara de Diputados del fideicomiso, Sigmund Freud hizo esta declaración y leo textualmente. En el caso de Punta Catalina, permitirá que se pueda operar y mantener la planta de una manera más eficiente, sin los lazos que conlleva, por ejemplo, y hago énfasis en esto que viene a continuación, el régimen público de contratación y todo lo que es la normativa de derecho público. ¿Usted puede reiterar eso, por favor? Reitérelo, por favor. ¿Cuál es? Reitérelo si es posible, porque nos perdimos un poquito. Vamos a ver. Ok. Dice Sigmund Freud, no Bernardo Castellano, para que estemos claros, sí, director de Alianza Pública-Privada, yo no soy funcionario público, él sí, dice, en el caso de Punta Catalina, se está refiriendo al fideicomiso, permitirá que se pueda operar y mantener la planta de una manera más eficiente, sin los lazos que conlleva, por ejemplo, el régimen público de contratación y todo lo que es la norma. Ay, mi madre. Para mí, esa es la admisión personal y única de ineficiencia que un gobierno se haya hecho a sí mismo. Bueno, ahora es decir, yo no puedo manejar esa planta y no tengo gente con quien manejar esa planta, que es importante, tengo que ponerle en manos extrañas. Ok, pero déjame hacer dos precisiones. Número uno, ¿cuál es, y eso Valentín me puede corregir de cualquier desliz que cometa, cuál es el régimen legal de supervisión de las instituciones públicas y de sus funcionarios? Número uno, el control, los controles y supervisiones, ¿quiénes los establecen? El Congreso Nacional. Así es. La Contraloría. Así. La Cámara de Cuentas. Correcto. La Dirección de Ética y... de compra y contrataciones. De compra y contrataciones, ética y gubernamental, y además la ley de función pública. Ética gubernamental yo diría que está ahí porque bueno, alguien se le ocurrió que estuviera ahí, pero la ley 107-13 establece una serie de mecanismos internos de cada una de las organizaciones, de los estamentos del Estado, que tienen sus controles internos para ese tipo de procedimientos. Los demás son controles legales y constitucionales. Ahora, yo tengo... Pero ética es un control moral. Ahora, otro dato. Antonio Almonte justifica el fideicomiso de Punta Catalina bajo el argumento de que se quiere despolitizar a Punta Catalina. Entonces, yo me pregunto, ¿significa que si se quiere despolitizar es porque ahora está politizada? Y si ahora está politizada, ¿quién la politiza? ¿El gobierno pasado o el gobierno presente? O Antonio Almonte, que es quien dirige el sector eléctrico, incluyendo a Punta Catalina. Otra pregunta. Todos los funcionarios que están nombrados hoy día en el sector eléctrico, en las instituciones, comenzando por Antonio Almonte, y en las distribuidoras, en EGI y en no son políticos. Porque Antonio Almonte es un político acabado. Y los miembros de la comisión técnica también son políticos, fueron políticos, jugaron o tuvieron funciones políticas. Está bien, pero vamos al caso que dice que se quiere despolitizar. Pero quitándoselo a unos políticos y dándoselo a otros políticos. Pero yo tengo una pregunta que... El primer político es Antonio. Entonces mi pregunta es, entonces, bajo esa excusa, se va a entregar todo el patrimonio, todo de las empresas eléctricas estatales, EGI, la distribuidora, incluyendo la gestión del Ministerio de Energía y Minas, porque está en manos de políticos. Y como el objetivo es despolitizar, entonces hay que sacar a los políticos de esas instituciones, crear fideicomisos y traspasar el control absoluto a comités técnicos que no sean políticos, que sean entonces personas provenientes del sector. Yo tengo una inquietud, una pregunta que quizás me la pueda responder también Valentín, que es abogado. ¿Tiene el Congreso de la República facultad para exonerar de una responsabilidad que la ley y la Constitución de la República le atribuye a todos los ciudadanos, a todos los negocios y a todas las actividades del país, a un grupo privado pura y simplemente por una ley? No.
No, porque las amnistías son generales. Adelante. ¿Entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, la acción... Yo puedo opinar. No, entonces, Valentín ha confirmado mi No, es que las amnistías son generales. Por eso mismo. No son focalizadas. Entonces, es muy fácil denunciar la aprobación por el Congreso de ese fideicomiso, en las circunstancias o en las condiciones en que ese fideicomiso... Deje lo que se desarrolle, porque el fideicomiso, ¿cómo que le decían a la cárcel de la Victoria? ¿Cómo era que le decían que eso es un cuerpo del delito? El fideicomiso es un cuerpo del delito, déjelo tranquilo, que se desarrolle. Ahora, ¿qué opina usted, por ejemplo, del fideicomiso de Pedernales? A mí me parece más absurdo ese es peor todavía. Que el de Punta Catalina, porque eso es poner en manos de un grupo el destino, la suerte y el desarrollo potencial de toda una región. Bueno, mira, Miguel, del fideicomiso de Pedernales, yo no puedo opinar, porque una cosa es el concepto general de fideicomiso y otra cosa es el contrato del fideicomiso firmado por el Estado, delegando esa firma en algún representante, en algún funcionario, con la fiduciaria. Entonces, lo que hay que analizar es cada fideicomiso en particular y no generalizar sobre la base del fideicomiso como figura jurídica. O sea, ese no es el problema. El problema no es el fideicomiso per se. En este caso, el problema es la objeción al contrato de fideicomiso que firmó Antonio Almonte. Y yo quiero destacar aquí los aspectos nodales de ese contrato. Número uno, Antonio Almonte en ese contrato introduce la figura del fideicomitente adherente. Esta figura no está incluida en el fideicomiso redesvial. Y esa es la figura clave que permite la participación del sector privado en el fideicomiso. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son dentro de las atribuciones que tiene el comité técnico? Que repito, es el que tiene el control absoluto del fideicomiso. Pero venos aclarando. Que inclusive, o sea, la fiduciaria actúa por órdenes del comité técnico en el capítulo décimo, en la cláusula 11ª del contrato, donde se detallan las atribuciones del comité técnico. En el punto 21 voy a leer textualmente. Pero antes de... pero déjame completar. Pero, ingeniero, antes de... Es que tengo un problema. Del fideicomiso, el fideicomisario adherente. Sí. Y el comité técnico, para el contrato son las mismas figuras. No, espérate, como dice, para allá es que voy. Okay. O sea, aprobar, de las funciones que tiene el comité técnico es aprobar en representación del fideicomitente, CDE, la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso. Ese es el fideicomitente adherente, en calidad de fideicomitente adherentes. Ahora, ¿qué sucede? Si usted hace una inversión en un activo, en un fideicomiso que digamos es una figura jurídica, es una empresa, o sea, tiene personería jurídica, usted está invirtiendo y está adquiriendo participación y además el fideicomitente adherente tiene los mismos derechos que el fideicomitente original, que es el Estado. Y la decisión de incorporar el fideicomitente adherente es exclusiva, como dice aquí, del comité técnico. Ahora, o sea, ahora, ¿cuál es el problema? Que en el contrato que firmó Antonio Almonte no se le pone límite a cuál puede ser la participación en inversión del fideicomitente adherente o de los fideicomitentes adherentes. Y eventualmente está abierta la llave para la posibilidad de que en un momento dado el fideicomitente adherente o los fideicomitentes adherentes tengan más inversión en el fideicomiso que el propio Estado. Entonces, cuando usted invierte, por ejemplo, en bolsa en Estados Unidos, en una empresa, usted automáticamente es accionista de esa empresa. Ahora, ¿por qué reducir? No, pero yo digo, ¿por qué reducir la discusión sobre el fideicomiso de Punta Catalina al hecho de que Almonte, que es un funcionario designado por decreto, que hoy es ministro y mañana no lo puede ser,
es reducir eso a que Antonio Almonte es como el responsable de ese fideicomiso. Bueno, lo que pasa, Miguel, es que se hacen muchas afirmaciones sobre otros funcionarios que pudieran estar diciendo sobre eso. Ahora, el que ha asumido responsabilidad, el que ha firmado, el que ha legitimado el contrato de fideicomiso, lamentablemente es Antonio Almonte. No es Bernardo Castellano, no es Miguel Guerrero, no es Valentín Medrano. Entonces, hay que puntualizar siempre que él fue el que firmó. Bueno, o sea, sí. Entonces, ahora, si él firmó sobre la base de que recibió una orden, yo no lo sé. Eso debe aclararlo él. Pero si él está ahora asumiendo la defensa de lo que él firmó, yo interpreto esa defensa como que él está de acuerdo con todo lo que ahí está planteado bueno, está bien, yo le entiendo eso, pero él firmó el contrato porque tiene un poder o tenía un poder del presidente de la República. Y es el presidente de la República el que envía el contrato al Congreso. Correcto, pero no hay ninguna evidencia ni prueba de que el presidente necesariamente está al tanto del detalle del contrato de fideicomiso que firmó Antonio Almonte. Ahora, el que sí conoce al detalle lo que firmó fue el que firmó. Sí, pero contrato. Ingeniero, en el mensaje que el presidente envía al Congreso con el contrato, se supone que él conoce el contrato. Bueno, porque entonces sí sería grave que Miguel, no lo conociera. Bueno, o sea, vamos a estar claros. Se sabe que no es verdad que un presidente, póngale el nombre que usted quiera, se va a leer todos los documentos. ¿Por qué? Porque el presidente para eso tiene funcionarios en los que él confía y delega, y se supone que esos funcionarios es el filtro. Entonces, si lo leyó o no lo leyó el presidente, las 45, 54 páginas que tiene el contrato de fideicomiso, yo no lo sé. Yo le doy el beneficio de la duda. Porque con las cosas que aquí se han firmado y con la actitud que asumió el presidente, revocando el peaje sombra, entonces a mí personalmente me surge la duda razonable. Ahora, yo no puedo decir que él tenía conocimiento pleno. Pero de todo yo no estoy sugiriendo eso, yo supongo. No, está bien, pero lo que te quiero decir ahora, el que sí sabe lo que firmó y el que sí está defendiendo a capa y espada lo que firmó es Antonio Almonte. Entonces, esto no es un asunto de personalizar. Ingeniero. Pero pero eso, ahí yo no estoy de acuerdo con usted, ingeniero. Es decir, el presidente no puede enviar al Congreso de la República un proyecto de ley que compromete y enajena un bien público sin saber lo que está enviando. Bueno, yo no Entonces lo sé. No critiquemos al Congreso cuando decimos que ahí se prueban leyes que los diputados y los senadores no leen. Bueno, y es mentira. Es mentira. Yo no estoy haciendo una afirmación de que el presidente no lo conoce. Yo digo, yo no tengo elementos de juicio para afirmar que él lo conoce. Ah, bueno, eso sí, se supone. O sea, ahora, yo sé que en la realidad, cuando usted, o sea, la práctica, si usted es un funcionario de alto nivel y tiene muchas responsabilidades, usted tiene funcionarios subalternos de su confianza, en los cuales usted delega y usted confía. Ahora, es usual. Es este el caso, yo no lo sé. Ahora, yo tengo entendido, por ejemplo, y reconozco que la figura del fideicomiso ha sido muy útil y muy bien usada para resolver conflictos entre socios o entre un negocio particular. Pero es usual que se haga también un fideicomiso para mejorar o comprometer una empresa pública. Bueno, no te sabría decir esa respuesta, pero por ejemplo, informaciones que ha hecho pública Apolinar Veloz, que ha estudiado a fondo el tema de fideicomiso como figura a nivel mundial, porque Apolinar fue consultor del Fondo Monetario Internacional, claro. Y el Fondo Monetario, según Apolinar, y hay documentación, cuestiona mucho el tema de los fideicomisos. Inclusive, López Obrador, hay por ahí una información pública que a su llegada a la presidencia revirtió más de 100 fideicomisos porque consideraba que eran lesivos al interés nacional. Entonces, yo insisto, el problema para mí, desde mi punto de vista, no es la figura del fideicomiso, porque yo no cuestiono el fideicomiso RD Vial per se. Yo puedo tener aprensiones con la rentabilidad financiera, la sostenibilidad financiera de ese fideicomiso, que es otra cosa. O sea, ahora, si este fideicomiso se hubiera hecho en los mismos términos que el fideicomiso RD Vial, no tuviéramos este debate.
El problema de este debate lo genera el fideicomitente adherente, el control absoluto del comité técnico que está en manos no de instituciones del Estado, sino en personas físicas del sector privado, que insisto y repito, para que después no me esté malinterpretando, yo no los sujeto a ninguno. No los sujeto a ninguno. Ingeniero, por favor, discúlpeme, don Miguel, yo quiero hacer una pregunta porque hubo algo dentro de su discurso que a mí me preocupó sobremanera. Usted dice que dentro de las cláusulas insertas en ese contrato, en ese acuerdo, los miembros de fideicomisarios, vamos a decir así, en algún momento podrían adjudicarse a Punta Catalina teniendo mayor cantidad de inversiones, por así decirlo, que el gobierno mismo. No, o sea, no son los fideicomisarios, es el fideicomitente adherente. O sea, el fideicomitente adherente es una figura que se introduce para permitir y abrir la brecha legal de que personas físicas o morales inviertan en el fideicomiso. Ahora, ¿qué pasa? Que el contrato de manera explícita no pone límite a esa inversión y a esa participación del fideicomitante adherente. En consecuencia, existe la posibilidad. Dígalo despacio, porque esto hay que tomárselo con pinza y esto hay que tomárselo con tranquilidad. Dígalo despacio. ¿Cuál es la posibilidad que existe? Dígalo claro. Bueno, si el contrato no limita los aportes en inversión del fideicomitente adherente, sino que eso queda abierto, entonces existe la posibilidad teórica de que en un momento dado el fideicomitente adherente o los fideicomitentes adherentes sean los dueños, no tengan una participación en términos de inversión igual o superior al fideicomitente original, que es el Estado Dominicano. Y si tienen una inversión igual o superior al gobierno dominicano, que es el dueño hoy de Punta Catalina, que nos costó los cuartos, al Estado Dominicano, que nos costó el Estado, el gobierno, nos costó nuestro dinero, entonces esas personas pasarían a ser los dueños, porque en todas las decisiones a tomar en consideración, si tienen el 50+1 de las decisiones, ellos van a decidir lo que se vaya a hacer con eso, inclusive la enajenación definitiva, ¿o me equivoco? Bueno, aquí hubo empresas del Estado que a la muerte de Trujillo el Estado era el mayor accionista, y en el tiempo, cuando se producían aumentos de capitales, el Estado no participaba y terminó de siendo el mayoritario, tener un control de menos del 30%. Es decir, bueno, eso pasó, yo pasé por esa experiencia en mi corta estadía como director de CORDE en 1987. Yo entré en noviembre y en diciembre llegó un cheque de la Manicera sobre las ganancias de las acciones de CORDE en esa empresa. Yo llamé al consultor jurídico, que era el presidente, que era el doctor Pedro Romero Confesor, y yo le dije, explíqueme eso. ¿Por qué tan poco dinero? Si se supone que está Bueno, porque todos los años le envían un cheque al gobierno dominicano, pero los accionistas privados reinvierten y no le permiten al gobierno dominicano que reinvierta su ganancia. Que reinvierta su ganancia. Y por eso se fueron haciendo dueños. Se fueron haciendo dueños. Ahora... Atención, pueblo dominicano. Pay attention, open the eyes. Abran los ojos, que está regalando a Punta Catalina. No le está regalando realmente. Es una nueva forma de enajenación, una nueva forma de venta. Yo quiero precisar que la figura del fideicomitente adherente, que es la figura a través de la cual se abre la posibilidad de que el inversionista privado haga inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina. La vendieron. Obviamente esa vía permite la participación privada y obviamente como el contrato no contempla límites a esa participación privada, en términos conceptuales, el fideicomitente adherente o los fideicomitentes adherentes tienen la posibilidad de invertir todo lo que ellos deseen, y eso solamente está sujeto a la aprobación del comité técnico que actúa en representación del fideicomitente original, que es el Estado Dominicano. Una última pregunta de mi parte para pasar a don Miguel. Para ser el fideicomitente adherente, tampoco hay límite, o sea, puede ser quien le dé su santa voluntad. Bueno, pero yo te voy a decir lo que dice la cláusula
la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversión en el fideicomiso, en calidad de fideicomitentes adherentes. No se establece ninguna condición. Ninguna condición. Ahora, sería, a mí no me preocupa, ingeniero, la posibilidad de que en el corto plazo el sector privado se adueñe a través de la compra de acciones de esa planta, porque para qué invertir un centavo en ella si van a tener el control absoluto de esa planta por 30 años. Correcto. ¿Para qué? Si te están dando la vaca por parte, ¿para qué tú te la vas a comprar completa? Bueno, de todas maneras, el hecho de que los miembros del comité técnico sean figuras del sector privado, no, yo no me atrevería a decir que necesariamente el sector privado como ente tiene el control. O sea, el control lo tiene ese comité técnico. Y ese control se lo ha dado el contrato de fideicomiso. Pero ¿y quiénes son los miembros de ese comité técnico? ¿No son miembros del sector privado? Bueno, todos somos miembros del sector privado, porque el que no está en nómina pública está en el sector privado. Ahora, el licenciado Celso Marrancini no es productor eléctrico, no es productor de una compañía, no es dueño de una compañía o accionista de una compañía que genera electricidad y le vende al Estado. No, él no. Pregunto. No, él no tiene una generadora de electricidad y no sé si es el accionista de una generadora de electricidad, creo que no, pero él lo que tiene es una concesión en la zona de Jaina, otorgada por el gobierno a través de la Superintendencia de Electricidad en el año 2005, 2006, no recuerdo bien, que le permite a él, a través de una subestación que él instaló y que fue aprobada por los estamentos legales, las instituciones legales del Estado, le permite comprar la energía a los generadores y distribuirla y comercializarla en esa zona de concesión que él tiene. O sea, él es... un EDE, él es un EDE. Una EDE chiquita. Él es exactamente. Sí. Ahora, ¿eso no crea un conflicto de interés? Bueno, no sé. Eso sería entrar en un campo especulativo. Este país lo van a regalar chin a chin en este gobierno, chin a chin. Si me permiten una pregunta, por favor. Olga, ¿dónde tú estabas, mi hija? Aprendiendo de ustedes. Señor Bernardo. Si aprendiste de nosotros te va a quemar. Se quemó. Señor Bernardo, según los documentos que hay disponibles sobre el tema del fideicomiso y Punta Catalina, incluso se va a entregar todos los equipos, se van a entregar todos los vehículos, se entregaría hasta dinero en efectivo en el contrato. Entonces yo me pregunto, ante todos esos beneficios, incluso algunos que son atípicos, como el caso de que el gobierno dominicano tendrá que desembolsar dinero en efectivo, dinero para fondos para llegar al punto de concretar el fideicomiso, ¿cuál es la ventaja que va a tener el gobierno dominicano mediante este proceso de fideicomiso, que es prácticamente una privatización de los servicios públicos? Bueno, yo he escrito un artículo hace ya casi 6 o 7 meses, donde yo demuestro que el fideicomiso de Punta Catalina no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Primero, ¿qué es lo que busca el tema del fideicomiso? Como figura comercial y jurídica, tener un control administrativo, financiero y en el manejo del activo que se lleva al fideicomiso. Hoy día, antes de que el fideicomiso esté en vigencia, ¿cómo opera en la realidad Punta Catalina? Está operando como un fideicomiso de hecho. ¿Por qué? Porque todos los ingresos que recibe Punta Catalina por venta de energía y potencia los controla el Ministerio de Hacienda y mensualmente está debitando de esos ingresos 15 millones de dólares, 180 millones de dólares, que son las ganancias adelantadas que genera Punta Catalina. Y el modelo financiero establece que la central, operando a plenitud de capacidad, las 2 unidades durante el año, tiene una expectativa de utilidades de 250 millones de dólares. Ahora bien, Hacienda autoriza, es quien tiene que autorizar todos los gastos asociados a Punta Catalina. Entonces, eso de hecho, Hacienda está actuando como una fiduciaria. Pero ¿cuál es la diferencia de Hacienda como fiduciaria y fiduciaria reserva? Que por los servicios que ofrece la fiduciaria reserva va a cobrar 5 millones de pesos mensuales. En cambio, y además tiene otros cargos, otros cánones que recibe ingresos por otros servicios que pueda prestar. En cambio, Hacienda hace ese servicio igual o mejor que
que la fiduciaria reserva y no cobra un centavo. En consecuencia, esos 60 millones de pesos que va a recibir la fiduciaria reserva en un año, que si bien es cierto, es pasar de un bolsillo a otro bolsillo, pero es recurso que se saca del activo de Punta Catalina, que no puede ser utilizado en mejora, en mantenimiento, etc. Entonces, ¿cuál es el otro elemento del fideicomiso? El control de la operación y mantenimiento de la central, para que se hagan los mantenimientos que manda la ley, en el tiempo que manda la ley, se opera adecuadamente y se garantice que ese bien no se degrade ni se canabilice. Entonces, si el gobierno creó una comisión encabezada por César Sánchez para elaborar los términos de referencia para contratar una firma especializada con solvencia moral, profesional, técnica y económica, para que se encargue de la operación y mantenimiento de Punta Catalina, para entonces realmente despolitizar esa parte de la operación y mantenimiento, esa empresa, de hecho, va a ser la otra parte del fideicomiso que se ejerce, que se quiere ejercer. ¿Por qué? Porque Hacienda ejerce el control de los ingresos en la parte financiera y en la parte de gastos. Ese es el fideicomiso, eso es lo que hace la fiduciaria, y esta unidad, esta empresa que se contratará, va a tener el control de la operación y mantenimiento. Entonces, ¿para qué crear esta estructura legal que va a implicar muchísimos costos y muchísimos gastos adicionales a Punta Catalina? Porque el comité técnico tiene la potestad de nombrar asesores, de nombrar comisiones técnicas, subcomisiones, en fin, o sea, todo el director ejecutivo, todo un personal de burocracia de alto nivel, que obviamente, por ser gente que uno presupone que van a ser, que son competentes, y yo estoy seguro que serán gente muy competente, pues van a devengar buenos salarios y compensaciones. Entonces, ¿para qué gastar eso si tú tienes hoy día la herramienta bajo la figura de que la propiedad sigue siendo estatal y gastar ese dinero? Pero además, como la propiedad de Punta Catalina se traspasa totalmente al fideicomiso, incluyendo los carros, todo eso que mencionó Olga, sucede que cuando el fideicomiso tome préstamo, ¿cuál es la garantía que se otorga como préstamo? ¿Cuál es la garantía que se otorga como garantía de esos préstamos? Es el activo que tiene el fideicomiso. ¿Cuál es el activo del fideicomiso? Punta Catalina. Ingeniero. Entonces, Valentín, que es abogado, sabe lo que significa tú entregar una garantía a un préstamo. Hoy día, el Punta Catalina estatal no tiene que entregar en garantía ningún activo que le pertenece. Ingeniero, dice Ramón Alburquerque, y lo recoge el periódico El Nacional, que el fideicomiso de Punta Catalina representa una privatización de ese bien. ¿Es eso cierto? Ya te lo dijo. ¿Es eso cierto? Bueno, la figura del fideicomitente adherente abre esa posibilidad. Bueno, ingeniero, te ha dicho muchas cosas aquí interesantes. ¿Y dónde está nuestro hermano Israel, que se ha manifestado ausente en el día de hoy, Olga? Bueno. Es mucho lo que usted ha dicho, ingeniero, y de verdad que es plausible que usted tenga, que por lo menos a alguien le preocupe, le ocupe y le disguste el que se enajene de una forma subrepticia un bien de esa importancia. ¿Qué nos representa a nosotros en términos de producción eléctrica Punta Catalina en la actualidad? Bueno, como no hay administrador, la figura máxima es el ministro de Energía y Minas. Yo no sé si de hecho el comité técnico está asumiendo la operatividad de Punta Catalina, no lo sé. Pero no hay administrador, que antes era Serafín Canario. Ahora, yo quiero hacer una puntualización para que no dejar duda ni en ustedes ni en la audiencia. Todo lo que yo he dicho aquí no son inventos míos. Está en el contrato de fideicomiso, y yo exhorto al que quiera profundizar que sobre lo que yo he dicho se lean el contrato completo, para que descubran que yo no he inventado nada ni he manipulado nada. Y además también yo los invito a que lean un artículo que yo publiqué hoy en el diario digital Acento, donde toco parte de estos temas, sobre todo los relativos al fideicomitente adherente,
que reproduzco textualmente lo que está en el contrato. Y quiero decir algo ya en la parte final. El comité técnico tiene la potestad, según el contrato firmado, de cambiar la fiduciaria en cualquier momento. Y para tomar esa acción no necesita justificar ni sustentar el porqué de esa decisión. Simplemente, es decir, que el comité técnico... Es decir, que el comité... Simplemente notifica a la fiduciaria que el contrato ha terminado de manera unilateral y el compromiso que hay es de pagar cualquier deuda que tenga. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen la potestad también de contratar nuevamente una nueva fiduciaria. Y todas esas acciones y todo ese accionar del comité técnico está protegido por el secreto fiduciario que figura en el contrato. Lo que usted no está diciendo, ingeniero, es que el contrato que ya aprobó la Cámara de Diputados le permite al equipo técnico o la comisión técnica, como se llame, comité técnico, cambiar unilateralmente una ley, modificar una ley aprobada por el Congreso. No, porque fíjate que este contrato fue aprobado por el Congreso y ese contrato establece de manera explícita que el comité técnico tiene la facultad de poder cambiar la fiduciaria cuando de manera unilateral sin tener que justificarlo. Entonces, bueno, pero entonces... ellos no están cambiando la ley. Simplemente el Congreso, si el Senado finalmente aprueba esto, le ha dado la potestad legal al comité técnico de ejercer esa acción unilateral de sustituir la fiduciaria. Entonces lo que le está entregando, le está haciendo dueño definitivamente de Punta Catalina. Bueno, ellos tienen el control administrativo de la central porque ellos son los que administran el fideicomiso, porque la fiduciaria simplemente administra, es la custodia de los fondos de ingreso que recibe la fiduciaria. Miren, aquí me encontré precisamente la cláusula 21ª del contrato de fideicomiso que firmó Antonio Almonte, que tengo que decirlo, aunque a Miguel no le guste mucho. No. ¿Cómo que no me gusta? Yo lo que estoy diciendo es que hay una responsabilidad mayor que la del Monte. Bueno, yo no sé por encima si hay más responsabilidad. Yo sé el que firmó esto. Ahora, la cláusula 21ª dice sustitución de la fiduciaria, y la voy a leer textualmente. 21.1. El fideicomitente podrá sustituir la fiduciaria como sin causa mediante una comunicación escrita del comité técnico con acuse de residuos con al menos 90 días de antelación a la fecha de efectividad de la sustitución, debiéndose designar el fiduciario sustituto a efecto de que la fiduciaria pueda hacer formal entrega del patrimonio fideicomitino. En caso de procederse conforme a lo aquí indicado, el fideicomitente deberá pagar a la fiduciaria todos los montos adeudados o devengados por esta última por concepto de honorarios de servicios fiduciarios. Eso está en el contrato. Sin monto, sin cláusula penal, sin nada de eso. No, porque tú puedes sustituir la fiduciaria y habiendo la fiduciaria ejercido su rol sin ninguna queja, porque aquí no es una rescisión por malas prácticas. Simplemente yo tengo un contrato, yo firmo un contrato de consultoría, de asesoría con Valentín, y en ese contrato Valentín y yo pactamos que yo puedo rescindir de su servicio cuando a mí me dé la gana, sin tener que darle a Valentín una explicación de por qué estoy rescindiendo su servicio. Ahora, perdona, Valentín. Mi compromiso es pagarle toda la deuda que yo pueda tener con Valentín por los servicios prestados. Yo tengo el contrato, comencé a leerlo hoy, pero no me ha dado tiempo para leerlo completo, lo voy a terminar esta noche, sin lugar a dudas. Pero agregar a la administración de esa planta las 5 personas que forman parte del comité técnico y otras cosas, ¿no aumenta el costo de operación de esa planta? Pero claro que sí, porque claro. mire el caso de Redevial, ¿quiénes son los miembros del comité técnico?
funcionarios públicos que reciben su salario por vía de la institución pública que ellos presiden, ministro de Hacienda, ministro de Economía y Planificación y Desarrollo y ministro de Obras Públicas. Pero estas personas que no son figuras públicas, no son funcionarios públicos, van a tener que pagarle. Y claro, y toda la estructura burocrática gerencial que se cree va a salir de los ingresos de Punta Catalina. O sea, la correa sale del cuero, como dice el Banco Popular. Se habla de un salario similar al de el gobernador del Banco Central. No sé. No le han dicho nada de eso. No sé, pero eventualmente esos salarios están protegidos por el secreto fiduciario. No, también, no, porque ahí sí no, porque se supone que se trata de un ingreso. De ingresos que están sujetos al pago de la renta. Sí, claro. No, me refiero que están protegidos en el sentido de que si tú pides información pública de eso, a lo mejor no te la dan. También tienen que darla porque son fondos públicos. Punta Catalina es un bien público. Punta Catalina es un bien público, jefe. Pero no discutamos con él porque él tiene un punto de vista igual al de nosotros. Pero cuando se transfiere al fideicomiso, ya el dueño de Punta Catalina es el fideicomiso. Eso es lo que yo quería que usted dijera, que es una forma de privatización, como dijo Ramón Albuquerque. Y quien administra el fideicomiso es el comité técnico, no la fiduciaria. Entonces ya el Estado Dominicano que se olvide de Punta Catalina. Pero yo como contribuyente, yo tengo que reportar mis ingresos personales, provengan de donde provengan. No, eso sí. O sea, ellos como contribuyentes van a reportar a la DGI definitivamente. Eso no pero el salario de ellos no estará protegido por el secreto fiduciario. Va a estar está protegido en el sentido de que si, por ejemplo, tú solicitas esa información, ellos no están en obligación de acordar eso en una página. Por ejemplo, hoy día por la ley de transparencia, todas las instituciones públicas publican las nóminas. Sí. Aunque se dice que no las publican todas, pero por lo menos tú entras ahora a cualquier institución pública y tú sabes lo que gana cada funcionario. Bueno, pero uno de ellos los miembros del comité técnico podrían, no voy a decir que lo van a hacer, pero podrían, en base a eso, podrían decir que solamente están recibiendo 1,000 pesos mensuales. Bueno, no sé. No, y ellos pueden tomar la decisión. O pueden ser honoríficos como el familiar del presidente que se dijo que era asesor honorífico. O ellos pueden tomar la decisión de transparentar eso, a pesar de que no están obligados, y colocarlo en una página de internet toda la nómina del fideicomiso, lo cual sería, en el caso de que esto se pero ingeniero, Punta Catalina es deficitaria, porque yo recuerdo cuando hicieron... Pero vean acá, Valentín, yo te acabo de decir que Hacienda se mete en los bolsillos todos los meses 15 millones de dólares. ¿Y cómo usted privatiza un asunto que produce recursos, que no es deficitario? Pero él está a favor, él está en contra. Pero está bien, pero escúcheme, yo le estoy haciendo una pregunta. Castellano está en contra de ese contrato. Pero yo estoy en contra también. Y estoy en contra del fideicomiso porque no es necesario, no se justifica. No tiene sentido. Y yo di los argumentos de por qué no se justifica. O sea, el fideicomiso lo que va a hacer es aumentar los costos de Punta Catalina. Como cuando no va a aumentar el flujo de caja, porque Punta Catalina, como cualquier central, sus ingresos están delimitados y en función de su capacidad de generación, que queda delimitada cuando usted dimensiona esa central y la capacidad que tiene. Como privatizar. Eso está supuesto a generar teóricamente entre 5.000 y 5.500 millones de kilovatios horas al año. No va a generar más de ahí. Ahora, puede generar menos si no se le dan los mantenimientos adecuados, porque la planta se va degradando y va perdiendo eficiencia. Es como un vehículo. Si usted el vehículo no le da los mantenimientos que manda el fabricante en el tiempo correspondiente, su vehículo en el tiempo va a ser menos eficiente y va a rendir menos. Entonces, el fideicomiso no, desde mi punto de vista, no agrega valor a Punta Catalina. Esto no es verdad. Al contrario, le reduce ingresos porque aumenta gastos. Y ya yo puse el ejemplo de lo que cobra la fiduciaria. Bueno, qué buena conversación hemos tenido con el ingeniero Castellano. Ingeniero, cuando privatizaron los peajes, que uno nada más veía que uno pasaba y era cuarto, sin un chele hacia atrás, salvo las nóminas de empleados. Uno decía, pero ¿y qué lógica tiene privatizar un asunto que lo único que produce es dinero? Entonces, lo que pasa es que en el caso de los peajes,
digamos, que se entregó en concesión a una empresa privada española inicialmente el peaje de la autopista de las Américas. El compromiso era que con ese peaje se cubrieran los costos de operación y mantenimiento de la vía y además se hiciera inversiones en, por ejemplo, el compromiso, y estoy hablando de memoria y me puede fallar, era que ellos con el peaje hicieran la vía de circunvalación que sale desde el Boulevard del Este y que implicó la construcción de ese nuevo puente. Entonces ahí hubo un impasse porque el contrato de concesión establecía que había que estar aumentando los peajes, el gobierno parece que no aumentó, bueno, ahí se produjo un impasse, eso se rescindió. Entonces eso es diferente. Lo mismo, en el caso de la autopista de Samaná, se le da una concesión para que el concesionario construya la vía con los ingresos, se ocupe de la operación de mantenimiento y de repagar el costo de inversión, incluyendo los intereses, todos los financiamientos que han tomado. El problema en el caso de Samaná es que el flujo de esa carretera no repaga la inversión. Que no es lo mismo que Punta Catalina sí repaga. Y entonces ahí es que surge el concepto del peaje sombra. Ahora, Punta Catalina generando 180 millones de dólares anuales, seguro, que es lo que ha producido en estos 2 años prácticamente que tiene en manos del Estado operándola, con su luces, con sus sombras, etcétera, es rentable. Ingeniero y don Miguel, y discúlpeme, que es que Gabriel quiere decirles algo. No, pero yo quiero decirle algo antes. Recuérdese que usted tiene un compromiso para tratar el tema este jueves conmigo, ¿no? Oh, pero claro que sí. Bueno. No, por si acaso, ¿verdad? Bueno, adelante, Olga, le va a decir algo. Ingeniero Bernardo Castellanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber brindado tanta información importante y pertinente para el programa. Muchas gracias. De nuevo reitero el agradecimiento y el privilegio a ustedes y enfatizo que todo lo que digo está en el contrato. Y yo quiero... Que no me he inventado nada. Yo lo sé y quiero... Que lo busquen en el contrato. Inclusive he leído cláusulas textuales del contrato. Así es, ingeniero. Para que no se me acuse de manipulador. No, quiero decirle precisamente eso. Como ya ocurrió en el pasado reciente. Pero quiero decirle en beneficio suyo que este programa, por lo menos yo personalmente, le reconozco el servicio que usted le está prestando al país con lo que está diciendo. Y yo le digo que esto se acabó. Bueno, hasta mañana, no se pierdan el próximo programa de Rumba con los Poderosos. Bye, bye. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.